amigos de Dialogando, el tema que vamos a abarcar hoy, violencia. Violencia que abarca violencia familiar, violencia física, psíquica, violencia laboral. Es un tema que abarca mucho y muy delicado para hablar. Por eso me acompaña hoy el padre Marcelo Quintana. ¿Cómo está, padre? Bien, Adriana, gracias nuevamente por la invitación. No, es un gusto que esté aquí nuevamente compartiendo estos programas y bueno, vamos a tenerlos seguidamente. Sí, Dios mediante. Muy bien. ¿Qué tema el de hoy? Sí, tema complicado y lamentablemente podríamos decir, como se dice, un tema de moneda corriente de casi todos los días. Sí, ¿no? y un tema que hay que tratar, que no hay que pasar por alto, ¿no? Sí, es un tema porque apunta en realidad va en contra de la esencia que nosotros tenemos, como personas, como imagen creada por Dios, que en realidad deberíamos vivir la vida de una manera un poco más simple, ¿no? Y más armoniosa. Exacto, ¿no? Y lamentablemente no lo estamos haciendo. Hay muchísimos casos, nosotros que estuvimos viendo un poquito para poder hacer este programa, los casos de violencia familiar que hay, tanto sea de matrimonios como de padres e hijos o hijos y padres. Usted como sacerdote, yo creo que debe de ver esto, ¿no es cierto? Sí, vos sabés y la gente sabe que la parroquia a Dios gracias, es un punto de referencia, ¿no? Para muchos. Y se acercan personas con diversas situaciones, entre ellas, situaciones de violencia, ¿no? Hoy en día, lo que se conoce también como violencia de género. Exacto. Pero es cierto que no solamente se reduce ahí, sino que hay violencia, con hombres, con mujeres, con niños. Vamos a partir de la violencia del matrimonio, que muchas veces y mayormente sucede, ¿no? Y que a veces no solo pasa por un golpe, que hay una violencia psíquica que se hace durante muchos años. Hablábamos con especialistas, psiquiatras, sobre este tema, que es una violencia que se ejerce desde la dependencia, desde quizás no un golpe, pero sí una agresión verbal, y eso a la otra persona la va como achicando, ¿no? Sí. Es cierto que la violencia psíquica se da en lo que uno conoce como el maltrato psicológico, ¿no? Agresiones, palabras, en el que uno se impone, para desvalorizar al otro. Y eso va creando temor, miedo. Y va haciendo retraer a la persona y cada vez quedarse más, ¿no es cierto? Pasa mucho, padre, no sé si usted verá, en el tema económico. Quizás porque el hombre lleva el dinero y la mujer no, a veces al revés, ¿no? O la mujer lleva el dinero y el hombre no, y ahí ejerce un poder de manejar todo. Sí, mira, de hecho el Papa hace unas semanas atrás recordaba algo que es importante y que también sea en el ámbito de la vida matrimonial, ¿no? Esto de que todos somos iguales, independientemente del rol o de la tarea o de cómo uno colabora en el ámbito del matrimonio, me parece que en estas situaciones de violencia, en donde se da esto, lo que vos decís, se ha perdido ese horizonte, ¿no? Pero yo creo que también se ha perdido el amor. Sí, bueno. Porque si sucede eso, ¿quién puede aportar más, quién puede aportar menos? Claro. O yo hice esto y entonces se va a hacer lo que yo quiero. Es porque ya el amor no está. Y está inclusive la conciencia que hay detrás de eso, de considerar que porque uno aporta más o lo que sea, tiene más derecho que el otro. Exacto. ¿no? Pero eso es falta de amor completamente, porque si uno ama a la otra persona, creo que le quiere dar y brindar todo lo que tiene a la otra y es de ella. Sí. Pero hay que volver a las bases, ¿no? Y volver, como decía yo, a la simplicidad, a renovar el primer amor también, que en un momento llegó a comprometerse con otra persona. Y eso implica en los hijos, porque los hijos al vivir eso ve también esa violencia, quizás, ¿no? Y se crían con eso. Entonces por eso siempre decimos que la base es la familia. Sí. Nosotros creemos y sabemos y sostenemos que los chicos, nuestros jóvenes, son el futuro del mañana, ¿no? Entonces es cierto que en el amor de pareja los papás tienen que también considerar que una apuesta al futuro de mañana, que son los hijos, en el buen ejemplo que les tienen que dar. Exacto, yo creo que eso es lo que falta, ¿no es cierto? Muchas veces en la vida uno corre detrás del trabajo y detrás de muchas cosas que no tienen valor, y hay que volver, como decía usted, a las raíces y a la familia. Sí. Inclusive por las consecuencias que van surgiendo en el corazón de los jóvenes, ¿no? Porque en una familia donde el maltrato
sea físico o psicológico, de manera permanente, quieran o no, digo, va trayendo consecuencias en los chicos, ¿no? Porque después el día de mañana... Exacto, cómo crece ese chico, ¿no? Y si va a volver a repetir, o quizás no, quizás no quiera volver a repetir lo que ya ha vivido. Eso es un tema para que lo hable un especialista también. Pero es cierto que si en la vida matrimonial, en el ámbito de la familia, los chicos reciben valores de ser personas honradas, educadas, de bien, y bueno, es cierto que es más complicado llegar al otro. Exacto, es verdad. También hay casos que debemos tocar, hay casos extremos donde existe el golpe, ¿no? Y no dejar que suceda eso. Muchas publicidades y muchos médicos dicen que no hay que callarse, no hay que tener miedo, y la persona que recibe golpes, tanto la mujer como el hombre, pero uno siempre va más a la mujer porque es más débil, ¿no es cierto? Sí. Pero hay que decirlo donde sea. Sí. Más es cierto que aquellas personas que por ahí tienen esta dificultad, deberían plantearse fundamentalmente el hecho de pensar que tienen que dejarse ayudar. Exacto. Sí, pero esas personas tienen mucho miedo. Tienen mucho miedo que si hablan lo que le pueda suceder, si hablan quizás reciban un golpe, o quizás hablan y no tienen las respuestas que desean. Sí, igual me parece que una cosa importante en esto es que estas personas pueden superar el miedo, porque el miedo va provocando todo eso. Claro. Cuando la realidad te está diciendo, que hables o no hables, la situación va a seguir siendo la misma. Es verdad. Entonces con más razón para hablar, porque también uno tiene que, si no recibe la ayuda de afuera, tiene que provocar esa ayuda. Exacto. Y hay que hablar. Hay que hablar y difundirlo. Muchos dicen, en caso que hemos visto, que quizás hacen la denuncia a la policía y no tienen la respuesta, y siempre tienen la respuesta cuando lamentablemente sucede algo tremendo. Hay muchísimos lugares donde se pueden dirigir esta gente, que nosotros vamos a pasar las direcciones donde se puedan dirigir. Y bueno, hablar o acercarse también, ¿no es cierto?, a una parroquia, porque quizás allí le pueden dar un apoyo y una dirección. Nosotros en nuestra diócesis, en Avellaneda Lanús, con el secretario de la familia, están incorporando en las parroquias, no en todas, pero por lo menos en todas del decanato hay una o dos, que es la consultoría familiar. Y no solamente para temas de violencia, sino cualquier situación que pueda haber en el ámbito de la familia, que ellos pueden acercarse. Hay gente ahí preparada, formada, que puede asesorar. Nosotros vamos a pasar a pie de pantalla después dónde se pueden dirigir. Y también, padre, la violencia en los jóvenes, que está tan recurrente ahora. Sí, lamentablemente es una realidad que el crecimiento de nuestros jóvenes paralelamente va acompañado por esta actitud, ¿no? Y que tiene sus causas múltiples, pues no se puede decir que es determinado a un tema en particular, hay que ver, puede ser que venga de situaciones familiares o de la droga o de otras situaciones, de la amistad también. Pero mayormente está sucediendo en las escuelas, ¿no? ¿Por qué pasa esto en las escuelas, donde tendría que ser una institución donde haya autoridad, y respeto y límites? Sí, en realidad habría que ver, porque me parece que es un análisis que habría que profundizar bastante. Porque uno podría decir, puede ser que el chico sea así, como suele decirse hoy en día, porque la familia sea quizás un ámbito complicado. Pero en realidad me parece que sería injusto, siempre echarle la culpa a la familia. Me parece que hay que ver otras causas, quizás que puedan radicar en la misma vida, en la misma persona, de la personalidad interior del chico. Quizás puede ser que el colegio también esté fallando en algún ámbito, en algún aspecto. Yo creo que a veces falla también, quizás la autoridad del colegio pone los límites y los padres a veces los sacan mismo. Yo creo que eso también, creo que está fallando un poco en la familia. Sí, de hecho la gente con más tiempo, con más años, siempre recuerda, ¿no? Cuando el colegio decía algo, la autoridad del colegio decía algo, los papás respaldaban y acompañaban, y hoy en día es lo contrario. Eso es lo contrario. Es cierto que
A ver, el momento en que los papás se acercan a los chicos a una institución educativa, digo, confían y le confían al colegio la educación de los hijos. Y tendrían que mantener esa actitud y apoyar a lo largo de todo ese tiempo formativo. Claro. Sabiendo que el colegio no les va a brindar otra cosa que no sea lo bueno y lo mejor. Y tienen que tener esa confianza. Y si ven un caso extremo, ir y dialogar y hablar, pero no como suele pasar, lamentablemente, que hay chicos que quizás dieron mal una prueba y van y atacan al maestro. Hay varias cosas, digo, que en realidad el colegio, yo entiendo, yo estoy en colegios y procuramos que los chicos realmente crezcan en la calidad humana, espiritual como intelectual también. Pero es cierto que hay bajadas de línea que vienen de arriba, en donde los docentes, los directivos prácticamente están atados de mano porque no pueden hacer nada. Hoy, la mirada de los que estamos en el colegio, todo está prácticamente a favor de los chicos. Claro. Hagan lo que hagan. Hagan lo que hagan, y eso no está bien. Y eso no está bien. No está bien, tendría que empezar desde arriba, ¿no es cierto?, a modificar esto. Y así pasa en todos los ámbitos, ¿no? ¿Por qué hay tanta violencia? Tendríamos que ir un poquito más arriba y por qué, y empezar desde allí. Sí, una cosa que me parece importante, y no lo digo solamente porque sea sacerdote, sino creo que es así, que tenemos que volver a recuperar la centralidad en nuestra vida. Sí, digo, estamos perdiendo mucho del eje. Sí. La famosa expresión, bueno, esta persona salió fuera de sí. La violencia expresa, me parece, también esta realidad, ¿no? Un salirse de sí. Me parece que hay que volver a buscar, a recuperar ese equilibrio que nos permita mantener la objetividad, sea cual fuese la situación que desde afuera nos puede provocar. Claro, y volver a tener esa tranquilidad, ¿no es cierto?, que hemos perdido. Sí. Porque uno se da cuenta en el diálogo, ¿no? Cuando habla con una persona que tiene paz, que está tranquila, entonces mismo puede fluir mejor, puede conversar mejor. Y sin embargo, si habla con una persona que le siente esa intranquilidad, yo creo que se transmite eso. Eso es parte de la violencia también, porque vamos fomentando, vamos formando... Sí. Hay una santa que se llama Santa Teresa Benedicta de la Cruz, Edith Stein. ¿Sí? Ajá. Y ella, retomando un poco las moradas de Santa Teresa en relación a la perfección, ella toma las moradas y dice que hay personas que viven fuera de esas moradas, que viven enajenadas. Fuera del castillo. Claro, fuera de sí. Por eso hay que volver a recuperar el equilibrio, el eje. ¿Y cómo se hace, padre? Y haciendo opciones, tomando decisiones, aprendiendo a gobernar un poco la propia vida. Y hacer las cosas bien y estar seguros de que uno las está haciendo bien. Uno en la violencia demuestra muchas cosas, ¿no? Temperamento, el carácter. Una vez leía un libro de psicología juvenil y decía, no hay peor carácter que aquel que no tenga, y es cierto. Es necesario el carácter, pero también es necesario, importante, saber cuándo hay que darle el lugar y hasta dónde. Exacto. Porque el temperamento no lo puede manejar uno. Qué bueno, hay que escuchar esto, no hay que oír a la ligera, hay que escuchar y pensar las cosas. Y seguimos con este tema, ¿no? Volvemos a la violencia de los jóvenes en las escuelas y los jóvenes en sí. ¿Cómo hacer para poderles solucionar un poco esa violencia que tienen? Sí, en realidad hay como pasos a seguir, ¿no? Y los directivos tienen que conversar con el chico. Entendemos que cuando es así, porque ya los compañeros se han como quejado, vieron situaciones, ¿no? Que se llega a esa instancia, ¿no? Y la violencia que hay también en el bullying, que cuando se le hacen al chico también, eso es otra violencia que pareciera ahora que está de moda. Sí, de hecho cuando venía para acá venía pensando en eso, ¿no? Son como temas que se van instaurando, ¿no? Sí. O todo es violencia, todo es bullying, todo es esto. No digo que no lo sea, me parece que es importante el discernimiento para poder darle realmente el nombre que tiene. ¿Sí? Exacto. Porque si no caemos en eso, que todo es esto, todo es lo otro, y hay que tener cuidado en eso, ¿no? Hay que, como dice el obispo, nombrar las cosas como son. Nombrar las cosas por su nombre, porque si no se hacen como una moda que pasa. Es esto y parece que como es moda hay que hacerlo, y es así. Sí, entonces esto es importante, que los directivos pueden acompañar a los chicos, ¿no? Citar a los papás, que los compañeros también se comprometan a ayudar al compañero que saben que lo necesitan, y no por una cuestión de ir y denunciarlo, por lo denunciarlo
o si no, como a veces dice uno, no, pero lo tengo que mandar al frente y no quiero. No se trata de eso. Digo, si por decirlo de alguna manera, uno entre comillas lo tiene que mandar al frente, y es para bien. La motivación es para ayudarlo. Exacto. Porque el silencio en este caso, digo, es negativo. Exacto. Es negativo, lo hablamos durante el transcurso del programa. Es negativo el silencio y es negativo el miedo. Sí. Son dos palabras que quizás había que erradicarlas y animarse para cambiar, porque si no, no se cambia, seguimos todo igual. Y si uno no empieza a cambiar uno, creo que no se produce el cambio. Sí, sí. Y inclusive parece contradictorio en estos tiempos donde hay tanta libertad de expresión, ¿sí? Decir tantas cosas, que todavía ya trabas, y trabas en cosas tan importantes como es el miedo, como es el silencio, que no nos posibilita poder cambiar una situación. No. Volver al diálogo, que se ha perdido en todos los sentidos de la vida. Se ha perdido el diálogo ameno, el diálogo correcto, no los gritos y la violencia, como es el tema que estamos tratando. Y más cuando hay situaciones que son adversas, yo siempre digo, si yo no me cuido, a mí no me cuidan. Exacto, es así. Entonces es parte del cuidarse. Es verdad. Sí. Yo creo que estamos tiempos en que tenemos que tratar de ayudarnos todos, ¿no? Sobre todo en estos tiempos donde predomina mucho el individualismo, cada quien con su vida y no le importa la vida del otro. Entonces, si queremos cambiar la sociedad y que sea una sociedad no solamente justa, sino también una sociedad sana, tenemos que comprometernos con la vida y con el corazón de los demás. Y recordar, ¿no es cierto?, que cada uno tiene su parroquia en su lugar y que si no encuentra la forma donde ir, que se acerque a la parroquia, que comente lo que sucede. Quizás allí también lo puedan orientar y decir dónde se deben dirigir, ¿no es cierto? Sí. Yo creo que hay muchas herramientas, muchas posibilidades y hay que acercarse, hay que acudir. Bueno, a pie de pantalla van a salir las direcciones donde se puedan dirigir, usted había comentado. Sí. Y bueno, abrir los ojos, a no tener miedo. Le pido, Padre, un mensaje final sobre este tema que estamos tratando hoy. Bueno, me parece que es importante, volviendo a una de las cosas que hemos conversado, que tenemos que volver a recuperar la interioridad, ¿no? Y una manera de poder recuperar la interioridad, más de la oración o de acercarse a Dios, es buscando momentos que a nosotros nos ayuden a ser mejor. Acá no se trata simplemente de hacer opciones por las cuestiones espirituales, que son muy importantes, sino por las cuestiones humanas. Digo, salir, hace mucho no hago tal cosa que me gusta hacerlo, porque ayuda como a descomprimir mucho, ¿no? Y lo otro es aprender, como bien dijiste, a dialogar, ¿no? A conversar. Sí. Muchas cosas pasan y terminan pasando de una manera no muy agradable por nuestra incapacidad de acercarnos a dialogar bien. Exacto. Y por la pérdida de amor, ¿no? Volver al primer amor, como usted mencionaba. Sí, entonces yo creo que estas dos cosas pueden ayudar a descomprimir mucho, ¿no? Sobre todo en estos tiempos donde todo es exigente. Sí. y bueno, poner un poco el límite, parar un poco, mirar la propia vida, buscar las cosas que uno le ayuden a estar bien y mejor, con uno mismo y consigo mismo y con los demás, y eso sin duda va a ayudar a que la cosa pueda ir cambiando. Exacto. Muchas gracias, Padre. Gracias por sus palabras. Y bueno, yo te digo que la vida es única, es el don más preciado que Dios nos regaló. No los desperdiciemos, no tengamos miedo, hablemos o dirijámonos donde debemos. Recordá que tenés el don más preciado en tus manos y hay muchísimas cosas que podés llegar a hacer, cosas que quizás ni te las imaginas. No tengas miedo. Bueno, queridos amigos, como bien les dije, estamos en un nuevo encuentro de Dialogando con Verdad y Justicia. Y hoy muy contenta porque tengo a mi compañero aquí, al Padre Gustavo Ercolino, que está nuevamente con nosotros. Realmente es una alegría, Padre, que esté compartiendo Dialogando de siempre. ¿Qué tal, Adriana? Muy bien. Yo la verdad muy contento también para todos
nuestros queridos televidentes, amigos de siempre, la paz del Señor en sus corazones y sus hogares. Y sí, reencontrarnos después de un tiempo para profundizar estos temas que tanto bien nos hace y que yo creo que vale la pena detenernos un poco, como siempre lo digo, para prestar la atención a eso que a veces pasa tan desapercibido, ¿no? O es tan en apariencia común, pero que tiene una raíz profunda de la cual derivan, ¿no? Muchos acontecimientos personales y sociales que determinan la felicidad. Exacto. Por eso, como bien les dijimos, autoestima, el tema que vamos a tratar hoy. Padre, autoestima desde la fe, vamos a verlo un poquito. Sí, está muy bien que hagamos la diferenciación, porque bueno, los distintos enfoques, si bien van a llegar a un punto en común, son importantes, ¿no? Yo diría, desde la fe me parece que hay que partir del gran mandamiento de Jesús, ¿no? Para que entrar un poco en contexto evangélico, ¿no? Cuando el escriba se acerca a Jesús para preguntarle, Señor, ¿cuál es el principal de los mandamientos? El primero y el principal, ¿no? Ante tantos mandamientos y preceptos que los judíos en la época de Jesús tenían, ¿no? Derivados del decálogo de Moisés, Jesús dice, escucha Israel, ¿no? Como diciendo, presten atención porque esto es fundamental y de aquí parte todo. El mandamiento es este: amar a Dios sobre todas las cosas, amar a Dios con todo tu corazón, con toda tu fuerza, con toda tu alma, con toda tu vitalidad. Y el segundo igual al primero, no hay diferencia entre uno y otro. Es decir, ama a tu prójimo como a ti mismo. Y este a ti mismo no es un detalle menor, al contrario. ¿Cuál es el primer prójimo que tenemos? Si nos ponemos a pensar. Uno mismo. Uno es prójimo de uno, porque el más cercano que yo tengo es a mí mismo y al Dios que vive en mí. Si uno no se ama o no se quiere bien, no puede amar y querer bien a los demás. Ese es el punto, ¿no es cierto? Ahora bien, ¿cómo entendemos esto de amarnos? ¿Qué nos pide? Amar al prójimo como a ti mismo. ¿A qué amor se refiere Dios en definitiva? ¿Qué es lo que Jesús está pidiendo? Bueno, cuando hablamos de mandamientos, partimos de esa base, no hablamos de actitudes despóticas de un Dios que porque es Dios manda y baja línea y no te queda otra que cumplir. Exacto. Al contrario, es más bien una revelación de amor. Cuando Dios nos da un mandamiento, nos muestra un camino de liberación, de plenitud y de verdadera felicidad. Cumplir los mandamientos, en definitiva, es eso. Si hablamos de un amor humano, obviamente que limitamos al amor a algo que realmente no es. El amor humano serían sentimientos, afectos, pulsiones propias del hombre, ¿no es cierto?, que a veces se reducen a lo pasional o a lo meramente afectivo. En cambio, cuando hablamos del amor de Dios, hablamos de una potencia muy poderosa y sobrenatural, por medio de la cual el mismo Dios creó todas las cosas. Dios crea por amor, esa fuerza que es propia de Dios. Por eso a Dios decimos, ¿cómo lo podemos a Dios definir? Y Dios es amor. ¿Y cómo se define el amor divino? Y se define así, como Dios mismo. No tiene una definición literal, podríamos llamarlo. Entonces, Dios nos crea por amor, Dios nos hace hijos por amor, Dios nos redime por amor a través del Hijo Jesucristo, y Dios nos capacita porque llena nuestra vida de su amor. ¿Para qué? Para que podamos nosotros amarlo a Él con el amor con el cual Él nos ama y amar al prójimo y a uno mismo con ese mismo amor. Entonces, madurando y descubriendo esa fuerza sobrenatural que reside en nosotros, es decir, la misma presencia de Dios en nosotros, ahí es donde nosotros podemos avanzar y ahí es donde nosotros podemos llegar a la plenitud de este amor y de esta autoestima legítima. Exacto. Es lo que decíamos, que si no tenemos nosotros y no sentimos ese amor, no lo vamos a poder brindar a los demás. Exactamente. Y en esto es importante pensar en cosas muy concretas. El hombre vive las crisis de la vida, ¿no? Las crisis que son propias de las etapas. Crisis es crecimiento, es enfrentar el camino cotidiano, las luces, las sombras, el reencuentro con uno mismo, la propia realidad, la propia historia personal cargada de heridas, de luces y sombras. Bueno, toda esa conjunción humana es lo que hace al misterio del hombre, que somos cada uno de nosotros, y cada uno carga con su propia realidad. Hay que asumirla, esa propia realidad, hay que conocerla, esa propia realidad, y hay que asumirla desde el amor para poder lograr amar y perdonar aquello que realmente uno tiene que perdonar en la vida y poder planificar lo bueno,
para llevarlo realmente a potenciarlo de una manera extraordinaria. Entonces, ante un acontecimiento determinado, por ejemplo, una agresión recibida, una ofensa recibida, donde a veces nosotros solemos cerrar el corazón y decir, me hizo un daño tan grande, no lo puedo perdonar. Sin embargo, Dios nos está invitando a amar al prójimo y a perdonar al prójimo, como Dios nos perdonó. ¿Cómo se hace entonces? Bueno, ahí hay que recurrir a esto que venimos diciendo, al punto de partida, a la esencia del amor. Señor, dame la gracia de poder amar con el amor que vos me amás a mí. Dame la gracia de poder perdonar con el mismo perdón misericordioso con el cual vos me perdonás a mí. Es decir, que yo sea un instrumento de tu amor y de tu perdón, de tu misericordia y de todo lo que deriva de eso hacia los demás y hacia uno mismo. Por eso es bueno Pero qué bueno poder lograrlo eso, ¿no? Pero lamentablemente el ser humano le pasa lo siguiente, yo digo porque seguramente a mucha gente le debe pasar esto con la autoestima, ¿no es cierto? Nos agreden o nos maltratan y nuestra autoestima es como que decae y ahí nos agarra toda clase de bicho, por decirlo así, depresión, claro. Y nos vamos cayendo de a poco y esos están atentando con nuestra autoestima porque no tenemos esa firmeza, como mencionaba usted, del amor de Dios. Eso se logra en una experiencia de encuentro con Dios. No se puede realmente vivir esto, llevar a plenitud esto que vos bien haces referencia, si nosotros no tenemos previamente una experiencia del amor de Dios a través de la intimidad con Dios. Exacto. La intimidad con Dios se hace en la oración. Y Jesús sigue siempre dándonos el ejemplo básico a todo esto. Jesús, aún siendo en su vida terrena, en su vida histórica, Él se iba a rezar y pasaba noches enteras en oración, en encuentro personal, íntimo con su Padre. Y ahí se reencontraba, por decirlo de alguna manera, con ese Dios Padre y ese Dios Espíritu que forman una única realidad divina, ¿no? Como que Jesús cuando se iba a rezar, era como que volvía de alguna manera a tener un espacio de cielo de donde Él había descendido. Y luego volvía nuevamente al encuentro para llevar adelante la misión que el Padre le había encomendado. Entonces, cada uno de nosotros estamos llamados a eso, a parar un poco la pelota, a tratar de buscar un espacio de silencio y soledad cotidiano. Cada uno en su casa tendrá que hacerse su propio oratorio, y no para eso habrá que construir cosas raras, sino buscarse ese rinconcito de intimidad con Exacto. Dios. Y alejándonos, y es un desafío, del mundanal ruido, tanto interno de la casa como externo, ¿no? Allí, en el silencio, tomar conciencia de que Dios está conmigo y que yo estoy con Él, que a Dios le intereso, que para Dios valgo mucho, que Dios no me creó por casualidad, que mi vida no es un azar, sino es un deseo del amor de Dios, es una decisión de Dios. Y Dios, cuando toma una decisión de amor, no se echa atrás, no se arrepiente, no tiene marcha atrás. Nosotros los hombres vamos y venimos, somos ambivalentes. Dios no. Dios es un presente continuo y un sí incondicional. Lo tenemos que creer y estar seguro de eso para poder ponerlo en práctica, ¿no es cierto? Porque nos cuesta Claro. muchas veces eso, ponerlo en práctica porque no lo creemos que es así. Es un tema de fe. Es un tema de fe, que también es un don. Fíjense ustedes que las tres virtudes teologales, como las conocemos, ¿no? Desde la teología clásica, la fe, la esperanza y el amor, son virtudes que vienen directamente de Dios y son infundidas en el alma del hombre desde el día del bautismo y para siempre. Entonces están en nosotros, pero requieren de nosotros obviamente una adhesión, es decir, un desarrollo. Es un don, pero exige una tarea, una respuesta libre. Entonces, desarrollar la fe es, ir al encuentro de aquel a quien yo tengo fe. Con la fe que tengo, ¿sí? Con esa experiencia de fe que tengo, que puede ser a veces mucho más fervorosa que en otros momentos. Sí. Pero no importa. Puede tener altibajos también. Exactamente. La fe no pasa por los sentimientos. Exacto. O sea, obviamente, si se quiere, pasa por ahí. Pero no es el origen de la fe el sentimiento. Yo puedo estar en un momento de mucha depresión o de mucha angustia por situaciones legítimas de la vida y eso no quiere decir que no tenga fe. Exacto, la fe tiene que estar en todo momento. Exacto, es sí, algo que sí. Inamovible, que tiene que estar. Está convencido de que está. Convencete de que está. Entonces yo, Señor, me voy al encuentro contigo con la fe que tengo.
Yo siempre cuento esta anécdota muy breve que haciendo ejercicios espirituales hace varios años con un sacerdote jesuita, un hombre mayor, el padre Horacio, a quien recuerdo mucho, ¿no? Un día haciendo ejercicios y charlando con él en una plática espiritual, contando las experiencias que iba yo viviendo en los ejercicios espirituales, sí. Yo le decía, padre, yo noto que tengo poca fe y le pido a Dios que me aumente la fe. O sea que vos tenés fe, tengo fe, tenemos fe, usemos la que tenemos. ¿Para qué? Para encontrarnos con Dios, para ir al encuentro de Dios. A veces aunque sea a la rastra, pero vamos al encuentro de Dios. Como dice Santa Teresa, ¿no? Podemos tener un dedalito de fe o podemos tener una fe inmensa, pero esa fe es inamovible, es la que tenemos y es la que tenemos que seguir adelante con eso, ¿no es cierto? Porque es la que nos pone en presencia de Dios. Exacto. Sea la que nos mucha lleva. O sea, muchos tienen mucha capacidad para tener muchísima fe y otros tienen menos capacidad. Eso no quiere decir que sea mejor o mayor, ¿no es cierto? Por supuesto que no. Y de ahí, Adriana, amigos, dejar en ese encuentro personal con Dios, dejar fluir el amor que está. Exacto. San Agustín, en las confesiones, él llega a un momento de su vida donde realmente confiesa lo que significó el encuentro con Dios después de buscarlo por todos lados y dice: tarde te amé, hermosura tan antigua y tan nueva, tarde te amé, te buscaba por 1000 caminos y en ninguno te encontré, hasta que me di cuenta que siempre estuviste cerca mío, porque estuviste y estás vivo en mi corazón. Bien. Entonces, ahí está el punto, claro. Ese es el secreto. Dios está vivo en tu corazón. El tema es saberlo descubrir, ir al corazón. No ir a las montañas, no mirar al cielo demasiado, no buscar. Dios está en tu corazón. Y en ese encuentro íntimo y personal del silencio reflexivo, de la soledad íntima con Él, hay que dejar fluir. Dios no necesita que le hablemos demasiado. Hay distintos tipos de oración. El tema de hoy no es la oración, pero necesitamos abarcarlo igual, de alguna manera, para llegar a esto, ¿no es cierto? A donde queremos llegar. Entonces, el punto está acá. Cuando me pongo en presencia de Dios, tengo que dejar fluir ese amor que está en mí. Lo tengo que dejar a Dios ser Dios. No tanto exponerle mis problemas, sino dejarlo. Él quiere hablarme, Él quiere manifestarme, Él quiere amarme. Date la oportunidad de dejarte amar por Dios. No te le escapes a Dios. Y antes de pasar al obispo, lo que está hablando usted, ¿no es cierto? Y tener la seguridad que si tenemos ese amor de Dios en nuestro corazón, volviendo al tema que tratamos hoy, la autoestima tiene que estar elevada, bien elevada, ¿no? Por decirlo de alguna forma, porque tenemos a Dios en nuestro corazón. Eso es, una cosa lleva a la otra. Nada ni nadie nos las va a poder tirar abajo. Exactamente. Padre, la autoestima vista desde el punto de lo humano, ¿no es cierto? Cuando nos dicen algo y nos bajan tanto la autoestima, ¿por qué dejamos que suceda eso en nosotros? Si estamos seguros de algo, pero una persona viene y nos dice algo que quedamos como un trapo de piso. Yo creo que esto responde a lo que podríamos llamar las heridas interiores, que son históricas en cada uno de nosotros. Tengamos en cuenta que desde el mismo momento de nuestra concepción, todo el periodo de nuestra gestación, el parto y los primeros años de vida especialmente, ¿no? Y ahí no se limitan, pero especialmente allí, vamos por una cuestión cultural, de educación, de experiencias con el otro, recibiendo heridas. Y no heridas, digamos, porque nos han maltratado, en algunos casos se ha dado, obviamente, ni hablar de chicos abandonados o de chicos abusados o de chicos no deseados, todo eso influye. Pero si vamos desde el punto de vista de lo normal, como padres, todos hacemos por nuestros hijos lo mejor, pero sin embargo, obviamente, nadie es perfecto a la hora de educar a los hijos y cometemos nuestros errores, o depende de la sensibilidad de cada uno, es como nos tomamos determinadas cosas que nos dicen o determinados mandatos que nos imponen. Todo eso va generando heridas que si en determinado momento de la vida no se empiezan a llamar por su nombre y no se llega al fondo de ellas, para poder sanarlas, van generando en el presente ciertos condicionamientos, tales como estos que vos haces referencia, ¿no? Me dijeron algo y me hiere, claro, ¿no? Me lastima, estoy muy susceptible. Estoy no solo me lastima, sino después quedo mal y quedo depresivo y no puedo realizar las cosas que pensaba hacer. En eso también, por ejemplo, aparece la culpa.
Exacto, exacto. Me siento culpable por todo, o vivimos siempre o nos echamos la afuera. Culpa de todo. Nos hacemos cargo excesivamente de un montón de situaciones. El tema del deber ser. Vivo y no disfruto de lo que hago porque tengo que hacer, o sea, como que es más importante el hacer, porque tengo que hacer y cumplir y no puedo hacer de otra manera, que el ser. Exacto. Entonces nos olvidamos de vivir, nos olvidamos de nosotros mismos, de nuestra propia realidad, para vivir permanentemente hacia afuera. Y en muchos casos, cuando de chicos fuimos descalificados, no hemos tenido una figura paterna o materna protagónica que nos transmitió afecto y que nos alentó, muchas veces entonces esto hace que en este presente busquemos en aquellos que serían la proyección de nuestros padres, bueno, esto que nuestros padres no nos dieron, por ejemplo, el reconocimiento, que nos den nos tengan en cuenta, que nos den la razón. No podemos soportar un no, no podemos soportar una negativa, cualquier cosita nos lastima y volvemos al tema de la culpa, que hoy, pero casi el 99% de la gente viene acarreando culpas. Que la mayoría de los casos, no después vamos a escuchar a gente más versada en el tema desde el punto de vista de lo psicológico, pero la mayoría de las personas obviamente venimos acarreando culpas, y que el que se siente culpable se boicotea su felicidad porque inconscientemente se dice no merecer ser feliz. Exacto, e inclusive se la transmiten a sus hijos. También. ¿Qué pasa con el bullying que tanto hay con los chicos? ¿No es cierto? Que se agreden. Eso es falta autoestima también de ellos, o una alta autoestima que en relación, como mencionábamos antes, padre, una alta autoestima quizás es porque se sienten también disminuidos y quieren, con su agresión, demostrar que no es así. Son mecanismos de defensa, exacto, ¿no? Que a veces se implementan justamente para eso, para defendernos, para mostrar, ¿no? Como una coraza de que yo puedo, de que hasta aquí llegan, y de que con mi agresión o mi forma de ser violenta o del corte definitivo de determinados diálogos. Le pasa mucho en el diálogo de los adolescentes con los padres, ¿no? Cuando llegan a determinados temas y los padres quieren avanzar en determinadas situaciones a través de los límites, muchos adolescentes son de cortar, bueno, y te dejan hablando solo, te dan media vuelta y bueno, y que Dios te ayude, ¿no? Entonces son mecanismos de defensa, también propios de una sociedad como la que estamos viviendo, y una sociedad inmersa que cada vez es más individualista, que cada vez presenta más antivalores, que es el vivir el momento, aquí, en esto, sin tener una proyección de futuro y sin hacerme responsable. Los jóvenes hoy, en general, se creen siempre con derechos y nunca con obligaciones. Los padres tienen la obligación de, y los jóvenes solamente tienen los derechos de, en el caso de los adolescentes, por ejemplo. Es un tema muy amplio, porque cuando hay una mirada sobrenatural de la vida, las cosas pueden encontrar un cauce mucho más claro para poder evacuar y poder liberar esas angustias y esto que genera justamente la baja autoestima. Y como bien mencionaba, no todas las fobias, todos los miedos que se generan también por la baja autoestima, porque suceden por eso, los miedos y la fobia es porque se tiene miedo y uno considera que no es capaz de poder salir adelante o salir cuando uno tiene esas depresiones y esas fobias. Claro, eso es producto, y volviendo un poco a lo que hablábamos antes de las heridas esas viejas del pasado. Yo quisiera redondear un poquito, como para dejar a nuestros queridos televidentes tal vez algún elemento espiritual que pueden practicar y que puede ser muy beneficioso, pero que implica también, y esto lo aconsejo, tener un acompañamiento espiritual. Es decir, buscar un sacerdote amigo, de confianza, que puede ser tu párroco, o alguien realmente que esté bien preparado en lo que es la vida espiritual, con experiencia, para que nos acompañe en esto de la sanación interior. La sanación interior justamente consiste en ¿qué? En ir a ese rinconcito, como decíamos hoy, de la soledad y del silencio para el encuentro con ese Dios vivo y verdadero que está en mi corazón, y allí preguntarle al Señor, sobre todo cuando empezamos a experimentar estos síntomas de la baja autoestima, en cualquiera sea la dimensión que se presente, y decirle: Señor, mostrame las heridas, cuáles son mis heridas que yo realmente tengo que descubrir de mi pasado y que todavía están abiertas. Mostrame de qué se trata esa herida, cómo se produjo, quién me la produjo. Y van a notar que detrás de toda herida
o junto con toda herida, para lograr una sanación hay una necesidad inminente de perdón. Cuando nosotros podemos perdonar por la herida recibida, sea a nuestros padres, sea a nuestros hermanos, sea a quien sea, nos liberamos. Nosotros podemos, por el perdón, exactamente encontrar el paso primero y fundamental de la sanación. El perdón puede ir por 3 niveles, depende de la herida. Perdón a un tercero, que como decíamos puede ser nuestros padres, porque nos marcaron líneas muy duras, muy exigentes, o porque en determinado momento de la vida nos abandonaron. Yo les voy a contar un breve ejemplo de un caso que atendí en algún momento sobre lo que es las heridas, ¿no? Y cómo cuando no están sanas, cómo determinan el presente de un adulto. Esta persona me contaba lo siguiente: venía experimentando experiencias de soledad, no podía estar solo y tenía miedo al abandono, pero terror al abandono. De hecho, con tal de no estar solo, muchas veces se complicaba la vida buscando hasta compañeros o parejas que terminaban complicando la vida. Más la vida, sí. Y todo era ¿para qué? Para tapar esa ausencia y ese por favor no me dejen solo. Cuando uno empezó a trabajar desde la oración y desde la sanación interior, pidiéndole al Señor justamente esa luz, en un momento de oración ella sintió una emoción y recordó que cuando tenía apenas más o menos 4 años, su mamá estaba en su casa, ¿no es cierto? Ella vivía con su mamá y con el resto de la familia, siempre estaba en casa y ella estaba durmiendo. Todos los días cuando se levantaba a media mañana decía mamá, y mamá inmediatamente dejaba lo que estaba haciendo para venir a levantarla, ponerle, sacar el pijamita, ponerle la ropita, hacerle el desayuno. Un día mamá dijo, tengo que ir a hacer un mandado, y se fue. Mientras la nena duerme, me voy a hacer el mandado, y se fue a la panadería, a la carnicería. En ese momento la nena se despierta y claro, mamá no respondió. ¿Dónde está mamá? Se levantó, la buscó por todos lados, entró en una crisis de llanto, de desesperación. Mamá me dejó, me abandonó. Hasta inclusive salió a la puerta de calle, contaba ella, y le venía en el recuerdo. Estamos hablando de una persona adulta que se remitió a los 4 años, hasta ahí el Señor le mostró. Y que el vecino salió porque la escuchaba, dijo, bueno, calmate, ya va a llegar mamá. Y sí, al rato llega mamá. Y mamá la ve llorando, ¿qué te pasó? Mamá, me dejaste. Bueno, eso que fue un simple, entre comillas, descuido de una mamá que se voy a comprar el pan, aprovecho que la nena está durmiendo, voy y vengo, y que fue así, significó para esta nena que se despertó en ausencia de su madre una herida que después, hasta no haber sido sanada, desde el momento en que ocurrió, generó un montón de temor. Inclusive decía, cuando yo hice mis primeros campamentos, ya siendo preadolescente, la pasaba bárbaro, pero a la noche me despertaba y pensaba, ¿y si yo estoy acá y en mi casa aprovechan la ocasión para irse y yo llego y no encuentro a nadie? O sea, lo que es una experiencia de abandono de una criatura. Y un abandono cómo la dejó marcada y la herida que marcó en ella. Imagínense ustedes la cantidad de chicos abandonados que hay hoy, y que abandonados literalmente por los padres, no con un accidente como el que estamos contando, que le tocó a esta hermana con la cual conversábamos y hacíamos. Abandonados también, no solo los que abandonan los hijos, sino abandonados estando los padres, porque los chicos hoy en día sufren abandono de los padres estando los padres trabajando, tanto sea porque están todo el día trabajando o porque no le dan la importancia y el valor que le tienen que dar a la familia y a los hijos se sienten con ese abandono. ¿Cómo esta persona entonces pudo revertir de alguna manera y sanar la herida? Bueno, volvió a la oración y le pidió al Señor la gracia del perdón. Y le dijo al Señor, Señor, en tu nombre yo perdono a mamá ese momento en que ella me abandonó. No fue algo adrede, pero sucedió. Y ese suceso generó en ella la herida. Esa herida que hoy, en este presente de adulta ya, le demandaba constantemente que no me abandonen. Y buscaba situaciones que justamente por no ser abandonada le complicaban la existencia. Entonces, cuando logró perdonar realmente a su madre ese abandono, y cuando logró entonces sanar la herida,
ahí empezó a encontrar la paz. La paz. Y a vivir de una manera más libre. Y esto es una enseñanza para hacerlo en todos los momentos de la vida también. En todos ¿no? los momentos. En todos. Y en todas las edades. Es en la punta del ovillo. ¿No es cierto? Exacto. Esto puede pasar no solamente con un tercero, como es en el caso de esta hermana nuestra, que hablamos de la ausencia o el abandono de la mamá, sino también puede pasar con respecto a Dios. Situaciones de la vida tristes que a veces uno dice se enoja con Dios. Claro, y sienten que Dios lo abandonó. Lo abandonó Dios, o ¿por qué Dios permitió esto? Claro. Entonces, también hay que hacer un ejercicio. Dios no se enoja cuando nosotros, no es un acto de soberbia perdonar a Dios, porque Dios comprende. Él sabe por qué permite las cosas, pero también sabe y es consciente que muchas cosas que Él permite en nuestra vida dejan heridas. Entonces, hay que hacer oración y a veces decir, Señor, te perdono porque permitiste determinada cosa que me sucedió. Y también en esto está el tercer índice de perdón, que es a uno mismo. Perdonarse a uno mismo, que tal vez es el más complicado. Yo creo que es el más difícil. Pero es importante tenerlo en cuenta. Perdonarnos, ¿por qué? Y bueno, porque Dios nos ama como somos. Perdonarnos, ¿qué implica? Aceptarnos como somos, aceptar nuestra historia, redimir nuestra historia, reconciliarnos con nuestra historia, valorarnos así como somos, porque muchas veces tenemos un montón de dones, de gracias, de carismas y de bendiciones que no nos damos cuenta y que nosotros terminamos de creer y descubrir porque estamos en negativizados. Y hay que ponerse en positivo. Entonces perdonarnos a nosotros mismos es también un paso de elevación de la autoestima, porque Dios te ama como sos. Y cuando uno vuelve al punto de partida de la oración, deja fluir ese amor vivo de Dios en tu corazón, lo dejas salir para afuera. Dios quiere sacarlo, Dios quiere revelarlo, Dios quiere que lo sientas y se lo permitís en la oración y en la entrega, en el abandono. Uno ahí empieza realmente como a empezar a sentir un perfume espiritual en sí mismo. Y ese perfume espiritual es un poco aprender a ver la vida más en positivo. Exacto, esa fragancia es lo que cambia nuestra vida. Padre, tenemos que ir cerrando el programa. Yo le agradezco nuevamente haber compartido este Dialogando, que lo extrañábamos, con sus reflexiones y siempre sus buenos consejos para todos. Estoy muy contento de haber vuelto realmente después de este impasse y agradecido porque realmente estar acá y bueno, y compartir desde los medios de comunicación, como siempre lo digo, las cosas de Dios, a mí en lo personal me gratifica y me hace mucho bien. Y es de la casa. Y es de la casa, por supuesto. Bueno, vamos a tener que ir cerrando el programa, pero antes yo te quiero recordar el mail del programa, como bien lo sabés, va a salir a pie de pantalla, y nuestra página, si nos querés conocer un poquito más, es www.verdadyyusticiatv.com.ar. Si nos querés mencionar algo o querés que toquemos algún tema en especial, también lo podés hacer a través de nuestro mail que sale a pie de pantalla y nuestro blog. Cada vez tenemos más medios para estar comunicados. Te agradezco infinitamente por estar todas las semanas allí del otro lado y nos volvemos a encontrar, Dios mediante, la próxima semana aquí en este Dialogando con Verdad y Justicia, y los dejo con la oración final que nos regala el Padre Gustavo Ercolino. Amigo, amiga, yo te invito a que le abras el corazón a Dios. Dios está en tu corazón y allí, desde allí, Él puede hacer en tu vida maravillas. Te propongo esta oración que quiero rezar por vos, por mí y por todos, para pedirle al Señor de la paz, al Señor de la vida, al Señor que nos quiere sanos y no enfermos, justamente esa sanación interior de la cual estamos hablando para lograr querernos como Él nos quiere. Señor Jesús, Tú has venido a curar los corazones heridos y atribulados. Te ruego que cures los traumas que provocan turbaciones en mi corazón. Te ruego en especial que cures aquellos que son causa de pecado. Te pido que entres en mi vida, que me cures los traumas psíquicos que me han afectado en tierna edad y de aquellas heridas que me lo han provocado a lo largo de toda la vida. Señor Jesús, tú conoces mis problemas. Los pongo todos bajo tu corazón de buen pastor. Te ruego en virtud de aquella gran llaga abierta en tu corazón que cures las pequeñas heridas que hay en el mío. Cura las heridas de mis recuerdos, a fin de que cuanto me ha sucedido nada me haga permanecer en el dolor, en la angustia, en la preocupación. Cura, Señor, todas esas heridas íntimas que son causa de enfermedades físicas. Yo te ofrezco mi corazón, acéptalo, Señor, purifícalo y dame los sentimientos de tu corazón divino. Ayúdame a ser humilde y benigno.
Concédeme, Señor, la curación del dolor que me oprime por la muerte de las personas queridas, a que pueda recuperar la paz y la alegría por la certeza de que tú eres la resurrección y la vida. Hazme testigo auténtico de tu resurrección, de tu victoria sobre el pecado y la muerte, de tu presencia viviente entre nosotros. Amén.